Muchas gracias. Bueno, buenas tardes desde España y muchas gracias a la señora moderadora por su presentación. Ante todo, quería, lógicamente, agradecer a la organización del Congreso de Derecho Procesal por su amable invitación. Es para mí un gran honor participar en este congreso. De la mano, en este caso, del profesor Jairo Parra, que tanto admiro, y de mi compañero Carlos Colmenares, que han tenido pues la amabilidad, ellos fundamentalmente, de decirme que participara en este congreso para hablarles, para hacer un análisis comparado del proceso monitorio no solamente en Europa, sino que podríamos decir en el mundo. Esta sería una tarea bastante ardua y difícil, como se pueden imaginar, porque el proceso monitorio, como todos ustedes saben, se encuentra actualmente muy extendido en muchos países, no solamente de Europa, sino también de América Latina, entre ellos Colombia. Pero yo lo que quería, el objeto, digamos, la materia sobre la que quería centrar precisamente mi intervención, se puede decir que es novedosa y es novedosa para todos, no solamente para los países de Latinoamérica que conocen el proceso monitorio, sino sobre todo para nosotros mismos, para Europa, que como saben es donde nació el proceso monitorio hace muchísimos años. Según algunos dicen incluso que en la época romana, como el profesor Nieva Fenoy y otros, como estoy pensando en Gutiérrez Albiz y en otros tantos profesores que lo sitúan en la Baja Edad Media italiana. Pero bueno, poco importa. El caso es que el proceso monitorio tiene una gran tradición en Europa y como ustedes saben también, pues el profesor Calamandrei, que fue, yo diría que quizás el que de forma más brillante estudió este proceso a principios del siglo XX, dividió esta institución jurídica en dos grandes categorías. Dice, después de estudiarlo en numerosos países de lo que por aquel entonces no era la Unión Europea, sino que era por los distintos países de Europa, como podían ser los países germánicos, los países del sur de Europa, llegó a la conclusión de que habría pues esos dos grandes modelos que ustedes ya conocen. El modelo puro, que es el modelo donde no hay ningún tipo de documento, es decir, donde simplemente, al igual que sucedía en la Alta Edad Media italiana, comparecía el acreedor, perdón, y le decía al juez de por aquel entonces, pues mire usted, a mí me deben pues tantos sacos de trigo o el equivalente o lo que fuera, o una suma dineraria, poco importa. El juez se creía su afirmación sin ningún tipo de documento, sin ningún tipo de prueba, y entonces requería al deudor, que el deudor podía o bien pagar la deuda o bien guardar silencio. Si guardaba silencio, automáticamente, al cabo de un tiempo, se despachaba ejecución contra él, o bien, si se oponía, se iniciaba un contencioso ordinario, normal y corriente. Eso por lo que hace referencia al proceso monitorio puro. Y el documental, pues es sustancialmente lo mismo, pero digamos que aquellos países que no se fiaban por así decir, de esa afirmación simplemente oral del acreedor, pues también le pedían al acreedor un principio de prueba. Le pedían pues una factura, un albarán, le pedían algún tipo de documento que acreditara, por así decir, el origen de la deuda que estaba reclamando. Entonces, bueno, esto es algo sobre lo que no voy a insistir, esto lo digo simplemente a título de introducción, precisamente para abrir el debate sobre esta novedad que tenemos actualmente en Europa. Porque este proceso monitorio, tal y como muy bien lo resumió el profesor Calamandrei, estas dos grandes categorías son hasta la fecha, y digo hasta la fecha porque este es el tema que quería abordar en mi intervención a modo de reflexión de lo que está sucediendo actualmente en Europa, pues este proceso monitorio es el que veníamos conociendo tradicionalmente actualmente pues en la inmensa, en la inmensa parte de los países de la Unión Europea. Por un lado, los países del norte son los países que se inspiraron sobre todo del proceso monitorio puro, o sea, los que, por así decir, fueron a la esencia del proceso monitorio tal y como lo inventaron los italianos, y por tanto no pedían ni piden en la actualidad ningún tipo de principio de prueba. Esto es lo que sucede en Austria, es lo que sucede en Alemania, Portugal, que aunque esté en el sur de Europa, ha seguido el modelo puro, Grecia, que también se ha inspirado del proceso monitorio alemán, frente a otros países que son los europeos latinos, España, la propia Italia, Francia, que siguen pidiendo un principio de prueba. Yo en su día, cuando estudié el proceso monitorio,
yo llegué a la conclusión, desde un punto de vista, si me permiten la expresión, ya no como práctico, sino estrictamente doctrinal, que el proceso monitorio puro, es decir, el proceso monitorio tal y como había nacido en la Alta Edad Media italiana y tal y como lo conocían actualmente los países germánicos, Austria, Alemania y después, como les comentaba, Portugal o Grecia, era técnicamente el mejor, porque decía, vamos a ver, si al fin y al cabo una factura no es un medio de prueba hasta que, por así decir, se somete al contradictorio, se valora el día del juicio por parte del juez, se somete a la contradicción de ambas partes y el juez la valora en sentencia, mientras que se acompaña esa factura junto a un escrito de petición inicial, eso no es ninguna prueba. Eso es, como decía la doctrina italiana, un simple principio de prueba. Luego, posteriormente, si el deudor se oponía, pues lógicamente había que demostrar que esa factura era procedente o no. Pero para el caso yo me preguntaba, si al fin y al cabo esa factura no es prueba, porque no es más que un principio de prueba, ¿qué más da que le pidamos al acreedor que acompañe ese principio de prueba, esa factura? No tiene ningún tipo de sentido, porque si al fin y al cabo yo presento el escrito de petición inicial, pues me puedo creer lo que dice el acreedor, me lo puedo creer porque él simplemente me lo firma, me lo puedo creer porque acompaña un principio de prueba, pero lo importante es que el deudor se pueda oponer frente a esa afirmación del acreedor, se base en una mera afirmación o se base también en ese principio de prueba que lo llamamos factura. Por tanto, yo pensaba, y lo pensaba y lo sigo pensando, que realmente lo relevante en el proceso monitorio no es pedirle al acreedor un principio de prueba, llámese, como decía, una factura, un albarán o cualquier otro documento justificativo de la deuda que está reclamando. Esa era mi primera reflexión. Pero es que luego había una reflexión mucho más importante, que es que en Alemania, que como ustedes saben, los alemanes, pues organizando, se debe reconocer que son buenos, los alemanes, el 90% del proceso monitorio lo tienen informatizado. ¿Eso qué significa? Significa que las grandes instituciones que tienen que reclamar créditos en masa frente a deudores, lo que hacen es que tienen un software, un programa que es compatible con el juzgado y que permite enviar esa información al juzgado y el juzgado entonces automáticamente, informáticamente, más que automáticamente, lo que hace es reclamar a todos aquellos deudores que le aparecen en la base de datos que le ha remitido el acreedor, le empiezan a reclamar pues todas aquellas deudas que deben frente a una determinada institución. Imaginemos pues unos grandes centros comerciales que a final de mes tienen pues muchísimas reclamaciones frente a pequeños deudores, pues lo que hacen es que envían informáticamente esa información al juzgado, el juzgado emite el requerimiento de pago y lógicamente lo emite sin prueba alguna, sin factura, sin nada. Un poco, por así decir, acentuando ese carácter puro que tiene el proceso monitorio alemán. Con lo cual, el carácter, si me permiten, pues yo creo que no solamente técnicamente, en mi opinión, el proceso monitorio puro, posteriormente copiado, por insisto, por estos países germánicos, es técnicamente, es conceptualmente mejor, sino que también desde un punto de vista práctico, también es muy práctico, porque lo que hace es que permite que simplemente enviando datos informáticamente a un juzgado, que además es un juzgado centralizado, es un juzgado que no es de una población en concreto, sino que agrupa, por así decir, incluso una región entera en Alemania, claro, le envían una ingente cantidad de datos a través de informáticamente y el juzgado requiere de pago a los deudores, por así decir, informáticamente remitiendo, ¿verdad?, esos requerimientos de pago. Claro, piensen que en Alemania, yo ahora ya hace muchos años que no tengo estadísticas, he estado revisando algunas, pero recuerdo las fiables que son las que yo pedí en su día al Ministerio de Justicia alemán, que tuvo la amabilidad de brindármelas. Piensen que en Alemania estamos hablando de un entorno de 8 o 9 millones de procesos monitorios al año. O sea, una auténtica barbaridad. Por ejemplo, en España no hay ni la 10ª parte de procesos monitorios que hay en Alemania. Con lo cual, el proceso monitorio en Alemania representa aproximadamente el 90% de todo el contencioso civil. Es una auténtica barbaridad en términos numéricos, por así decir. Entonces, claro, eso es por lo que se refiere a países como Alemania, como Austria. Pero es que si ustedes se van a Hungría o se van a Suecia, resulta que del proceso monitorio ni tan siquiera conoce la administración de justicia. Los húngaros o los suecos han llegado a la conclusión de que el proceso monitorio
en su fase no contenciosa, mientras no haya oposición, no merece ni tan siquiera la pena que sea tramitado por parte de un juzgado. Entonces, en Suecia o en Hungría, el proceso monitorio lo tramita la propia administración. O sea, imagínense hasta qué punto, por así decir, está desjudicializado. Y tan solo si hay una oposición, entonces sí que conoce un órgano jurisdiccional, lógicamente, de esa oposición. En los países latinos, pues pasa un poco lo que sucede en Colombia o lo que sucede en otros países, es decir, que sí que hay, o bien el juez o bien el secretario judicial, es el que admite la petición monitoria y examina si reúne los requisitos que establece la ley y sobre todo examina el principio de prueba. Mira si efectivamente el acreedor ha acompañado o no ha acompañado pues una factura, un albarán, algo que sustente su reclamación. Claro, ¿qué sucede? Que esto quizá nos da algo más de seguridad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ralentiza mucho más el proceso monitorio. Porque si estamos examinando ese principio de prueba, lógicamente lo que tiene que haber una persona, un ser humano, no un ordenador, que antes de remitir el requerimiento de pago al deudor, examine si la petición del acreedor está fundada o no está bien fundada. Entonces, ¿qué está sucediendo en la actualidad? Pues mira, en la actualidad está sucediendo un fenómeno en Europa muy interesante, que es, como suele decirse, ya conocen ustedes el dicho, de echa la ley, echa la trampa. Resulta que en el año 2006 el legislador europeo creó lo que se llama el proceso monitorio europeo, que es exactamente lo que ustedes conocen, pero que permite reclamar una deuda, por ejemplo, de un deudor, que si yo soy un acreedor español, me permite reclamar en España, por ejemplo, una deuda frente a un acreedor alemán, francés, italiano o de otro país de la Unión Europea. Claro, esto, lógicamente, hasta antes de esa fecha no existía. ¿Qué hizo el legislador europeo? El legislador europeo copió, se inspiró del modelo alemán. Por consiguiente, lo que hizo fue regular un proceso monitorio puro, sin prueba documental. Lo que, insisto, en mi opinión, pues era una decisión acertada. ¿Qué sucede? Que, como les decía antes, echa la ley, echa la trampa. Los grandes grupos, instituciones financieras, instituciones que hacen préstamos al consumo, llegaron a la conclusión de que era mucho más interesante reclamar una deuda a través del proceso monitorio europeo que a través, por ejemplo, del proceso monitorio español o francés o italiano, porque el monitorio europeo, que como les digo, está copiado del alemán, no exige un principio de prueba. Entonces, estos grandes grupos, ¿qué han hecho? Si, por ejemplo, tenían suscrito un contrato con un consumidor español, le ceden el crédito a una sociedad que no está en España para que automáticamente ya no estemos hablando de una reclamación de derecho interno, de derecho español, sino de una reclamación, por así decir, europea o transfronteriza. Entonces, una forma que han tenido estos grupos de burlar la jurisprudencia de la Unión Europea, que obliga a los jueces a analizar si la reclamación de un acreedor es abusiva cuando estamos ante un consumidor, ¿qué han hecho? Pues han cedido, como digo, el crédito a una sociedad extranjera para utilizar el proceso monitoreo europeo que no exige, como les decía antes, acompañar un principio de prueba. Entonces, recientemente, esto ha sucedido hace, la novedad, ya les digo, no hace un año de esto, los jueces españoles se encontraban con procesos monitorios europeos, no españoles, donde esos grupos, esas entidades de crédito, reclamaban frente a consumidores españoles deudas de consumo. Cuando lo analizaban, tenían la sospecha de que eran reclamaciones abusivas. Claro, y desde una jurisprudencia, podríamos decir, desde hace decenas de años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene diciendo que cuando una reclamación sea abusiva, sea frente a un consumidor, los jueces tienen la obligación de verificar si es abusiva o no es abusiva para proteger al consumidor, que es parte débil. Entonces, estos grandes grupos utilizan, por tanto, el monitor europeo para que el juez no examine la abusividad del crédito que están reclamando. Pero tuvieron mala suerte porque los jueces españoles, con buen criterio, concretamente fue el juzgado de Vigo y un juzgado de Barcelona, el número 20, dijeron, esto es una burla, esto es un fraude procesal. Entonces le sometieron una cuestión prejudicial en diciembre de 2019
un poco antes, eso fue la fecha de la sentencia, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para decirle, señores magistrados, el reglamento de la Unión Europea, el reglamento que regula el proceso monetario europeo, dice efectivamente que el acreedor puede reclamar una deuda sin ningún tipo de apoyo documental, de principio de prueba. Pero usted, o ustedes, señores magistrados, nos dicen que cuando una reclamación es de consumo, nosotros, los jueces, tenemos la obligación de comprobar si es abusiva o no es abusiva. ¿Qué tenemos que hacer? Respuesta del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Pues mire ustedes, aunque estén frente a un monitoreo europeo, y ciertamente la normativa europea no les obligue a verificar el principio de prueba, ustedes tienen que reclamarle al acreedor el principio de prueba. O sea, dicho de otra forma, nos da igual lo que diga la normativa europea. De cara a proteger al consumidor, ustedes tienen que pedirle al acreedor el principio de prueba y comprobar si la reclamación del acreedor es abusiva o no es abusiva. Conclusión. Y entonces esto, y aquí, como pronto me tocará concluir, si lo entiendo bien, creo que tengo, con el permiso de los moderadores, creo que tengo 3 minutos más, no querría excederme en el tiempo. Les quería lanzar esta reflexión porque es una reflexión extremadamente interesante. ¿Qué va a pasar con el proceso monitorio en Europa? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el proceso monitorio puro? Si la alta jurisdicción europea, que como saben, como Tribunal de Justicia, los órganos jurisdiccionales de derecho internos, españoles, franceses, alemanes, tienen la obligación de acatar la jurisprudencia de la Unión Europea, ¿qué va a pasar en todos aquellos países como Alemania, como Austria, como Hungría, como Suecia, donde no piden un principio de prueba y donde ni tan siquiera el juez interviene a la hora de admitir la petición inicial? ¿Qué va a pasar con el proceso monitorio si el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, les obliga a analizar si la pretensión del acreedor es abusiva? No hay que olvidar que una gran cantidad de reclamaciones a través del proceso monitorio son precisamente reclamaciones de consumo. Entonces, ahí está la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con el proceso monitorio en Europa? En España, y para concluir, desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que los jueces tienen que controlar la abusividad de la reclamación del acreedor, los jueces están notando cómo ya no se está utilizando el proceso monitorio europeo e incluso se está dejando de utilizar el proceso monitorio ordinario para acudir a otros procedimientos como el verbal, porque se está ralentizando enormemente el curso del proceso monitorio, porque, lógicamente, si los jueces sistemáticamente tienen que analizar la abusividad de la petición, eso está demorando en exceso lo que es la normal tramitación del proceso monitorio por ese control que tienen que hacer los jueces o los secretarios judiciales, dando cuenta al juez, dando rendición de cuenta al juez, a la hora precisamente, como digo, de controlar la abusividad de la reclamación inicial del acreedor. Por lo tanto, yo en este Congreso de Derecho Procesal, más que hacerles un estudio de derecho comparado, y concluyo así mi intervención, lo que quería era lanzar esta importante reflexión para todos ustedes. Quería decirles, bueno, realmente en Europa la protección que se está haciendo del consumidor es muy importante, está obligando a los jueces cada vez más a intervenir para controlar la abusividad de las cláusulas y, por tanto, el proceso monitorio, que está pensado precisamente para ir rápido, piensen que solo en España tenemos entre 600 y 700.000 peticiones de proceso monitorio, lo que es mucho, pues este control que está exigiendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a ralentizar enormemente el uso del proceso monitorio, porque, insisto, el proceso monitorio está pensado precisamente para pequeñas reclamaciones y muchas de ellas para reclamaciones de consumo. Por consiguiente, y como veo que estoy agotando el tiempo, con esta reflexión concluyo para, bueno, pues para someterme posteriormente al debate y a las preguntas o interrogantes que tengan pues a bien hacerme todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor Correa, por su excelente intervención. A continuación, damos el uso de la palabra